Un monumento y el nombre de una calle son los únicos registros que queda de una tragedia que se llevó la vida de más de 2.000 personas en pocos meses. Muchos dirigentes eligieron huir, pero otros se quedaron y hasta entregaron su vida para ayudar a sus vecinos. En Historias de Corrientes vamos a hablar de la epidemia de la fiebre amarilla. Aunque desde 2020 todo el mundo hablaba del coronavirus, 150 años antes, en Corrientes, ocurrió una epidemia mortal que dejó vacía a la ciudad. En lo que duró la Guerra del Paraguay, Corrientes fue un importante centro de operaciones para la Triple Alianza. Una vez terminado el conflicto, en 1870, la provincia comenzó a reorganizarse. En Paraguay, mientras tanto, todo era caos. Más de 300.000 personas habían muerto y las epidemias no tardaron en aparecer. La fiebre amarilla pasó a ser la principal preocupación guaraní, que en ese momento también era conocida como el mal del vómito negro. Corrientes va a traspasar de ser el protagonismo esencial y determinante en la Guerra del Paraguay. Como todos sabemos, ha sido campo de batalla y también después campo de aprovisionamiento. Y cuando hablo de campo de aprovisionamiento, en Corrientes estaban los hospitales de campaña, los lugares más frágiles para la transmisión de las enfermedades. En 1870, en diciembre, viene un barco del Paraguay con sospecha de fiebre amarilla. Se dispone la cuarentena, se acerca el cirujano mayor de la Armada, Pedro Mayo, quien invita a los médicos de Corrientes a hacer una junta médica. Los médicos de Corrientes, no por cobardía, sino porque en la ciudad de Corrientes había solamente 5 médicos graduados, deciden no participar. Pedro Mayo dispone el levantamiento de la cuarentena y pocos días después, exactamente a las 48 horas, según dice el diario de la época, se declara la epidemia en Corrientes, ya en 1870. En diciembre de 1870, en Corrientes, la preocupación crecía. La paranoia se hizo presente. El gobierno y la municipalidad trabajaron para evitar la llegada de barcos de Paraguay para evitar la enfermedad. Pero todo fue en vano. Los 6 o 7 meses que fueron el epicentro de la cuestión de la epidemia de fiebre amarilla, desde diciembre a junio de 1871, Corrientes vivió realmente un calvario. Fueron días de terror, en donde un poco más del 15% de la población padeció. ¿Qué decisiones se tomó? Primero, el aislamiento. En segundo lugar, nuestra frontera en la ciudad de Corrientes estaba a la altura del riachuelo, o sea, no se podía llegar al departamento de Empedrado. Las casas se van a aislar, se cierran los hoteles, se cierra el cementerio de la iglesia La Cruz por la cantidad de muertos que va a haber. Corrientes era una ciudad con 15.000 habitantes y sin infraestructura suficiente. Por lo tanto, no existieron herramientas para contener el brote. Además, en ese entonces no se sabía que el transmisor era el mosquito. Esta situación afectó transversalmente a la sociedad correntina. El mosquito no distingue razas, sexo ni clase social. La fiebre amarilla era una enfermedad conocida también con el nombre de epidemia de puerto o enfermedad de puerto o vómito negro, porque producía cefalea, grandes vómitos y un alto porcentaje de mortandad. La única ventaja que había en Corrientes y que hubo en realidad en todo el litoral argentino en aquella época era que más del 80% de la población vivía en zona rural. Por lo tanto, el impacto que se generaba en las ciudades era bastante inferior. Por día morían decenas de personas.
la ciudad quedó deshabitada por el éxodo que realizaron numerosas familias, pero en ese contexto difícil aparecieron los héroes civiles. Van a emerger también actos y conductas que van a llevar a la virtud humana y a la virtud republicana de solidaridad y de entrega a los demás. Surgirán en Corrientes los conocidos héroes civiles. Las tropas correntinas y su gobernador estaban en el sur, enfrentando el alzamiento del gobernador entrerriano López Jordán. Estaba a cargo del gobierno un gobernador delegado, y él, al igual que el médico decano de Corrientes, José Ramón Vidal, otros médicos más y varios practicantes de medicina van a fallecer ejerciendo su augusto juramento hipocrático. En ese dramático contexto se destacaron numerosos doctores, farmacéuticos, mujeres que trabajaban en la beneficencia y ciudadanos comunes que trabajaron sin cuartel para asistir a los enfermos. El héroe civil más destacado fue el doctor José Ramón Vidal, quien había sido vicegobernador y era en ese entonces senador nacional. Vecinos en común que buscaron, trasladaron y fueron solidarios con aquellos que padecían en las calles tirados y no sabían cómo curarse de aquella extraña enfermedad. El accionar del médico era simplemente llevar consuelo y afecto a sus pacientes porque no había otro tratamiento. Tomemos conciencia que era una enfermedad que la cura se va a conocer a partir de una vacuna recién, casi 50 años después. Esta es una enfermedad que debemos tenerla presente porque cambió la visión de Corrientes, y a partir de entonces, sobre todo, van a aparecer muchas obras de infraestructura que van a mejorar las situaciones sanitarias de las ciudades del interior del país. Y Corrientes padeció la guerra del Paraguay. Corrientes padeció la epidemia de fiebre amarilla. Las víctimas fatales están estimadas en 2.600 personas, lo que representaba entre el 15 y el 20% de la población total de la ciudad. Años después, se elaboró la lista oficial de héroes civiles. Son más de 30 personas que son homenajeados en el monumento que está en el centro de la Plaza La Cruz, con José Ramón Vidal como imagen central.